my son! Murder! Murder! Christopher Coke, he was maybe the cruelest, most vicious criminal that there was. Witnesses claim that they saw him actually killing people using a chainsaw to cut somebody in two. Christopher Dudus Coke fue el líder de una de las bandas más sanguinarias de la historia criminal, incluso al nivel del colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria o el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán lo era. Este narcotraficante jamaiquino llevó el miedo al corazón de Estados Unidos y estableció un reino de terror en su tierra natal, Jamaica, autodeclarándose amo y señor de la isla. Y aún con todo eso, la gente de su país lo idolatraba y lo defendió hasta el momento de su caída. En uno de los operativos más feroces de la lucha contra el narcotráfico, ¿cómo se derrumbó uno de los imperios criminales más salvajes de la historia? ¿Y por qué Dudus fue tan defendido por los jamaiquinos? For 2 decades, Dudus was the don of Jamaica's most feared gang, the Shower Posse. In Jamaican gang culture, shower posse means that a group of people take out their rivals by showering them with bullets. And that's how they got the name. Los orígenes de los Shower Posse se remontan a la década de 1980, con la figura de su fundador, Lester Lloyd Coke, alias Jim Brown, ni más ni menos que el padre de Dudus. Además de ser el terror de Tivoli Gardens, uno de los barrios más pobres en la capital jamaiquina de Kingston, Brown estuvo implicado en el tráfico internacional de drogas y armas. Al mando de los Shower Posse, expandió su influencia desde Tivoli Gardens hasta Estados Unidos. Allí, la organización criminal desató el caos en las calles de Nueva York y Miami, infectándolas de drogas y numerosos enfrentamientos armados. El brutal liderazgo de Brown terminó en 1992, cuando fue acusado por la DEA de múltiples delitos y encarcelado para ser juzgado en Estados Unidos. Curiosamente, antes de ser extraditado, murió durante un sospechoso e inexplicable incendio en su celda. Sin embargo, su dinastía no terminó con su muerte. Su hijo Dudus dio un paso al frente para reclamar el trono de sangre de su padre y llevar el negocio familiar aún más lejos. Christopher Coke se volvió el don de Tivoli Gardens y creó una de las operaciones de narcotráfico más sofisticadas de la historia que puso de rodillas al gobierno norteamericano en la década de 1990 y principios de los años 2000. Dudus no era un narco común. Su capacidad de combinar la violencia, la protección política y un sistema de favores mafioso puso en crisis la seguridad norteamericana y cambió las reglas del juego para siempre. Coke apparently good connections with Colombian suppliers who would transship the cocaine to Jamaica, where it would essentially be splintered into smaller shipments. Jamaica is strategically set up because it's not far from Florida, it's not far from Colombia. You know, a Jamaican fisherman can go to Colombia and come back overnight. La marihuana y la cocaína, los narcóticos que Dudus traficaba, ingresaban a Estados Unidos y allí era distribuida por los Shower Posse. Usaban mulas humanas, compartimentos ocultos en vehículos y cargas legítimas para mover la droga. Muchas veces la mercadería se pagaba con armas que salían de la tierra del tío Sam para fortalecer su dominio en su tierra natal. Pero cuando se trataba de dinero, Dudus usaba sus empresas Presidential Click e Incomparable Enterprises como pantallas para lavar las ganancias. Esta operación incluía una larga lista de comercios legales en Jamaica, como clubes, empresas de construcción o transporte que ocultaban sus negocios turbios. Esta maniobra excelente impedía rastrear el dinero hasta el capo jamaiquino. Coke demostraba que, aunque igual de salvaje que su padre, era ciertamente más astuto que él. Pero ¿cómo pasaba desapercibido a pesar del tamaño de su operación? Aunque era el líder de una organización extremadamente peligrosa, no cometía jamás asesinatos directamente ni hacía ostentación pública. El don trabajaba desde las sombras. Mientras tanto, en Estados Unidos, como en Jamaica, sus soldados operaban mediante el miedo, la violencia extrema y la lealtad forzada.
Las agencias de inteligencia norteamericanas lo responsabilizan a él y los Shower Pows de ejecutar a 1,400 personas en Estados Unidos. Esto disuadía a posibles soplones y facilitaba la continuidad del negocio. La red de Dudus no solo traficaba con drogas y armas, sino también poder, miedo y la promesa de que nadie, en ningún lado, estaba fuera de su alcance. En ella se combinaba violencia, lealtad y corrupción a escala industrial. Y en casa, las cosas no eran distintas. It became, by the 90s, a sort of criminal republic that was a no police zone. El Don de Tivoli Gardens transformó entonces al barrio de su infancia en una fortaleza impenetrable. Los Shower Pows se ocupaban de garantizar el control absoluto, sobre todo de lo que pasaba dentro de sus fronteras. Ni la policía entraba sin su permiso. Usaba sistemas de vigilancia avanzados y una red leal de soldados que bloqueaba y avisaba ante cualquier incursión. Masacró a las bandas rivales sin piedad. En el tiempo que dominó la isla, la cantidad de asesinatos aumentó como nunca antes, llevando a Jamaica a una de las épocas más sangrientas de su historia. Entre uno de sus crímenes más famosos se cuenta la muerte de Talman, un narco rival que mandó a desmembrar con una motosierra por robarle drogas a la banda. Todos le temían, tanto enemigos como aliados. La gente de Kingston sabía que no debía meterse con él. Sin embargo, el terror no era la única forma en la que Dudus se ganaba la lealtad y el respeto de las personas del barrio. We can sleep peaceful at nights and everything. Provide everything good for the people in Tivoli Garden. Because he's a good man. He's good for the people. Take care of the children, help them to go to school, take care of the old people. He's good for the community. Dudus ocultó cínicamente su dominio violento y brutal a través de las armas y la droga, con una fuerte actividad social en el barrio. Gobernaba desde su mansión fortificada con puño de hierro y sonrisa de predicador. Financiaba eventos culturales con grandes artistas de reggae. Distribuía útiles escolares, libros y comida entre los niños más necesitados. También ofrecía trabajo, protección e incluso favores a quien lo necesitara. Obviamente todo esto a cambio de lealtad, como un buen jefe mafioso. El capo llegó incluso a ejercer una forma de justicia paralela dentro de Tivoli Gardens. Delitos como la violación o el robo estaban penados severamente y quien los llevaba a cabo recibía una golpiza pública a mano de los Shower Pows. Este sistema de justicia hacía que Tivoli Gardens fuera uno de los barrios más seguros. De esta forma, el Don se volvía el juez y el verdugo de un pueblo abandonado por su gobierno y que lo recibía con los brazos abiertos como su protector. Una especie de monarca en Jamaica. Un Robin Hood oscuro que se movía entre la violencia y la política con una soltura escalofriante. Esto llegó al punto de recibir el apodo de Prezi por parte de los habitantes. Así lo reveló un vecino, quien accedió a brindar su testimonio mientras su identidad sea preservada. He's like a politician, but not legally, because he has everybody to do everything for him. So if he calls a march tomorrow, you will see 10,000 people marching for him. That's how powerful he is. Así fue que uno de los jefes narco más brutales de la historia manejaba un estado paralelo como un monarca elegido fuera de las urnas. Y esto, para ser exactos, tampoco se decía tan metafóricamente. En 2007, Bruce Golding, líder del Partido Laborista de Jamaica, se convirtió en el 8º primer ministro del país por una amplia diferencia. Este resultado, según observaron distintas estadísticas, se debió al voto masivo por parte de los barrios de West Kingston. Casualmente, la zona que estaba bajo la influencia absoluta de Dudus. La buena relación entre Golding y el empresario siempre había sido tema de comentario en Jamaica. Como todo lo que hacía el Prezi, este favor no era gratis. Mediante el apoyo del gobierno, el rey de Tivoli podía seguir impunemente conduciendo su red de narcotráfico. Ni los políticos ni la policía se metían con él, aterrados incluso con la idea de entrar a Tivoli Gardens sin su permiso. Porque Christopher Michael Coke no era un simple gángster, sino un jefe de Estado,
rodeado de leales armados hasta los dientes. Su yugo cruzaba el Caribe y llegaba hasta los guetos de Nueva York y Miami, donde el dinero fluía desde las drogas y las armas como un río negro e interminable. Nada ni nadie podía hacerle frente a su dominio. O al menos, eso pensaba. The only thing that can go wrong is if the United States comes in and says to your country, extradite that guy, send him over to us. We want to prosecute him. La Casa Blanca veía a Dudus como una amenaza a su seguridad nacional, que debía ser resuelta definitivamente. En agosto de 2009, después de 20 años de intentar echarle el guante, llegó la orden que lo cambiaría todo. La Agencia de Seguridad Nacional exigía la extradición de Christopher Koch, acusado de encabezar una colosal red de narcotráfico y contrabando de armas en el corazón del país. Pero la petición no solo encendió alarmas judiciales, sino que hizo temblar los cimientos de la política jamaiquina. El entonces primer ministro Bruce Golding se negó a firmar la orden, alegando irregularidades en la recolección de pruebas. Pero nadie dudaba del verdadero motivo. Temía que al atender a Dudus cayera medio gobierno, porque el poder del capo no se limitaba a las calles, sino que se infiltró en despachos, en campañas, en juzgados cómplices y bien pagados. Jamaica se volvió un fortín de pólvora, dividida entre la presión internacional y la lealtad hacia el Don de Kingston. Golding se negó en múltiples oportunidades al pedido de extradición, hasta que la prensa internacional y el gobierno de Estados Unidos, aliados a su oposición, empezaron a hacerle acusaciones de corrupción. Finalmente, en mayo de 2010, la firma se estampó, y con ella se desató el infierno. Más de 1000 soldados y policías jamaiquinos marcharon sobre Tivoli Gardens como un ejército invasor, con helicópteros sobrevolando y blindados arrasando calles angostas con el objetivo de apresar al presi. Pero en vez de un barrio acobardado, se encontraron con una ciudad sitiada, convertida en un campo de batalla urbano. La población leal a Dudus había fortificado las calles de forma tal que las fuerzas armadas no podían ingresar al barrio. No pretendían entregar fácilmente a su protector. Por otro lado, los hombres de Dudus, armados hasta los dientes, estaban preparados para resistir una invasión del ejército norteamericano si hacía falta. El enfrentamiento entre el ejército y el pueblo fue inhumano. Las casas ardían, los cuerpos se amontonaban, las madres gritaban los nombres de sus hijos desde los umbrales. A woman was just shot right next to where I'm standing. This is the scene here on Spanish Town Road and between Maxfield Avenue and Waltham Park. The shot came literally out of nowhere just moments ago. There were scores of people littering the streets here. Watching, there you go again, another barrage of heavy gunfire. The area coming under attack. Luego de 4 días de tiroteos, al menos 73 civiles y soldados resultaron muertos, aunque hoy en día se especula que el número de víctimas fue el doble. El barrio de Tivoli Gardens quedó destruido. Pero Dudus, el objetivo del despliegue más brutal en la historia de Jamaica, había desaparecido como un fantasma. El rumor era que se había escapado con la ayuda de sus simpatizantes. El primer ministro Golding declaró el estado de emergencia en algunas partes de Kingston. Las escuelas permanecieron cerradas en la capital y en cierto momento algunos vuelos fueron cancelados. Las fuerzas de seguridad confiscaron armas de fuego, municiones, binoculares, uniformes militares y chalecos antibalas, y realizaron varios allanamientos en el barrio. En su búsqueda implacable, procesaron además a decenas de personas detenidas, dando prioridad a estudiantes y jóvenes. The way the security forces are dealing with the people inside here, I believe that the people are being restrained from their constitutional rights, and that is not so. It should not be like that. The people in Tivoli Garden are being treated like hostage. We are not hostage. We are human beings like everybody else outside here. How do you categorize the garrison? Durante semanas, la isla entera fue terreno de caza. La policía barrió cielo y tierra en busca de Dudus, sin éxito. Algunos decían que estaba en las montañas, mientras que otros
juraban haberlo visto abordando un avión privado. Pero el 22 de junio de 2010, el criminal más buscado del mundo en ese momento cayó de la forma más insólita. He was dressed as a woman. He had on a wig and possibly makeup. It was almost a comical scene, sort of looked like a matronly disguise. I'm not sure what the intention there was and how he expected to, glide past security. Some sharp-eyed cop just recognized him and he was arrested. El gran Mesías de Kingston fue capturado en un retén rutinario en las afueras de la ciudad, camino a la embajada de Estados Unidos. Estaba disfrazado con peluca y gafas de sol, escondido en un coche conducido por un pastor evangélico. No hubo tiroteo, no hubo gloria. Solo el silencio espeso de un imperio que se desplomaba. We look forward to working with Jamaican authorities to bring Mr. Coke to justice in Manhattan Federal Court. Christopher Dudus Coke fue extraditado rápidamente a Nueva York. La operación marcó el fin de una era en Tivoli Gardens y el inicio de un caso judicial que capturó la atención internacional. Una vez en suelo estadounidense, Coke fue procesado por la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan. Los cargos eran contundentes. Conspiración para traficar toneladas de cocaína y marihuana hacia Estados Unidos, y para luego traficar armas de vuelta a Jamaica. Sin embargo, a pesar de su historial violento, las autoridades no lograron vincularlo directamente con asesinatos dentro del territorio americano, lo que limitó los cargos a narcotráfico y comercio de armas. El problema era que esos cargos eran suficientes para que Dudus se enfrentara a un duro dilema. O colaboraba con las autoridades judiciales del gobierno, o se arriesgaba a recibir una cadena perpetua o incluso la pena capital. Mientras tanto, la gente de Tivoli Gardens seguía apostando por su protector. En ese escenario tan funesto, aunque verdaderamente solo una persona seguía apoyando a Dudus, más allá de las terribles acusaciones, y se preocupaba por él. When he decided to go to the United States and hand himself, did you support that decision? Yeah. Why? With that fear trial. What did you fear? What did you fear that could happen to him? Them could kill him out here. Dudus estaba acorralado. Si era enjuiciado, el peligro de la condena a cadena perpetua era muy probable. Además, temía por su vida. Sabía que tanto sus enemigos como sectores de las fuerzas de seguridad querían verlo muerto. Según diría después, su intento de huir disfrazado de mujer fue justamente una manera de escapar a los enemigos en Jamaica que querían aprovechar para eliminarlo. En una prisión sería mucho más fácil. Finalmente, al evitar un juicio público, también evitaba que salieran a la luz detalles explosivos sobre sus vínculos con figuras políticas de alto nivel en Jamaica, protegiéndose a sí mismo y a aliados poderosos de posibles escándalos o represalias. On June 8, 2012, Christopher Dudus Coke was given 23 years in federal prison, the maximum sentence allowed under the terms of his plea agreement. Christopher Dudus Coke no fue solo un narcotraficante, fue un rey sin corona. El verdadero poder en las sombras de Jamaica. Controló Tivoli Gardens como un déspota, repartía castigos como un juez callejero y ganaba el corazón del pueblo con conciertos y caridad. Mientras movía toneladas de droga a Estados Unidos, vivía como una leyenda viviente protegido por una red de lealtades, armas y miedo. Su caída desató una guerra en las calles, expuso la podredumbre política y dejó un vacío de poder que, hasta hoy, nadie ha logrado llenar. ¿Fue un criminal? ¿Un héroe del gueto? ¿O las dos cosas al mismo tiempo? Lo cierto es que su nombre sigue resonando como un eco peligroso, en cada rincón donde el Estado no llega. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido enfocado en importantes figuras del mundo del narcotráfico, te recomendamos suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Así podrás estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Sin más,
Nos despedimos hasta la próxima entrega